Bienvenidos. En el programa de hoy tenemos un invitado muy especial, ya que es una de las voces más autorizadas para hablar sobre China. Dr. Jorge Malena, para aquellos que aún no lo conocen, tiene una amplia trayectoria académica, es analista del Ministerio de Defensa y actualmente director de la Escuela de Estudios Orientales de la USAL. El Dr. Malena fue seleccionado por un panel internacional de expertos como uno de los 6 ganadores del Premio Especial del Libro sobre China, que fue entregado por las autoridades de este gigante asiático, por su trabajo sobre la cultura de este país. Esta, en realidad, es la 7ª edición y la primera vez que gana un latinoamericano, un argentino, cordobés e hincha de Talleres de Córdoba. Hoy la atención mundial está centrada básicamente en Siria. Todos los días nos están llegando noticias sobre la posición de Estados Unidos, sobre cómo se está moviendo Rusia, sobre la actitud beligerante que tiene Francia. Sin embargo, pocas noticias tenemos de uno de los actores de más peso en la realidad geopolítica actual, que es China. Como el doctor es un experto en todos los temas relacionados con China, queremos centrarnos en este tema en esta entrevista. Pero antes de empezar la nota, vamos a recordar algunas imágenes de una entrevista que hicimos al doctor Jorge Malena sobre su libro China, la construcción de un país grande. Creo que es importante empezar por conocer los orígenes de China para conocer cómo es su pensamiento. Habitualmente tenemos el concepto de que China, previo a su etapa moderna, se caracterizó por ser un imperio. Existió toda una etapa donde China tuvo solamente una dimensión de reino. Esta historia china previo al imperial se remonta al siglo XXI a.C. Eso sería, digamos, una manera de abordar la historia china, por su evolución de reino a imperio. Este imperio luego llegó hasta el año 1912 de nuestra era. A partir de allí, una era republicana que va desde 1912 hasta 1949, y finalmente lo que hoy conocemos como la República Popular China, desde 1949 hasta la fecha. Hay otro elemento que habitualmente se menciona al tratar la historia china, que es la evolución dinástica. ¿A qué nos referimos con esto? Al poder que se traslada dentro de una misma casa reinante a través del linaje de la sangre. Si vamos a traducir literalmente lo que significa la palabra China, se alude a país o reino del centro, que luego muchos toman como imperio del centro. ¿Y a qué aludían ellos con esta expresión? A ser casualmente el centro del mundo conocido, por ellos por lo menos, una suerte de búsqueda de predominio a través de la cultura, no necesariamente un predominio a través de la fuerza militar. El periodo de los reinos combatientes tiene una directa influencia en mucho del pensamiento actual chino. Existía un poder central que estaba en decadencia, era la dinastía Zhou. Por eso lo que en Europa, en la historia occidental, identificaríamos como principados, que en el caso de China eran reinos, comenzaron a guerrear entre sí para ver quién podía convertirse en heredero de ese poder central. Bienvenido, doctor Malena. Realmente es un placer recibirlo en esta nueva casa. Muchas gracias, Ivonne, Marcelo. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y observar el fruto del trabajo serio y profesional que vienen realizando en estos 5 años.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor, vamos a empezar primero por el tema del libro. O sea, ¿qué significa este libro? ¿Qué es lo que, por qué China ha elegido a premiar a un argentino y qué es lo cuál ha sido su tarea como para que haya pasado esto? Bueno, el libro es una suerte de cumbre, por así decirlo, de una tarea que se remonta a fines de la década del 70, cuando tuve la oportunidad de vivir en China, estudiar el idioma, conocer el país y comenzar entonces mi dedicación a este gigante asiático. Específicamente, el premio reconoce la publicación de mi obra llamada China, la construcción de un país grande, que gentilmente ustedes hace 3 años atrás presentaron al público de su programa. Y este libro recoge mi tesis de doctorado en ciencias políticas, en el cual yo procuré analizar el rumbo de la política exterior de China en el mediano plazo. Según me fue informado en China, ellos reconocieron como relevante la objetividad, el equilibrio en el tratamiento de un tema tan espinoso y de tanta actualidad, porque obviamente no solo en el ámbito académico, sino por sobre todo en el de la diplomacia, el gran interrogante es hacia dónde va China. Quizás uno de los principales méritos de mi libro es que yo he procurado el empleo no solo de fuentes occidentales, sino también de fuentes orientales, para que de esa manera el lector tenga una amplia idea sobre esta cuestión en particular, porque lo que yo he observado en estos años de dedicación al estudio de China, que en líneas generales en América Latina utilizamos fuentes provenientes de América del Norte o de Europa Occidental, y por ese motivo es que muchas veces se termina repitiendo lo que se dice de China y no exactamente lo que sucede allí. Claro. Recuerdo cuando presentamos el libro, no solo recuerdo la presentación, sino que leí el libro, y algo que me llamó la atención es, como usted mencionó recién, es cierto que es un tema complejo, y hablar de China y hablar, bueno, en su momento que estaba en pleno crecimiento también, ¿no? En plena expectativa de este gigante asiático, y me pareció una lectura muy amena. Uno no necesita ser un experto para poder leerlo, se comprende fácilmente su idea, así que creo que Leslie se va a encargar de mostrarlo ahora en cámara, mostrar la presentación del libro, y nos alegra mucho, bien merecido este premio, ¿no? Valoro la gentileza de que me inviten a tratar este tema en el marco de lo que es hoy en día la política exterior, y hasta puedo decir con orgullo que, bueno, gracias al apoyo que me brindó este programa, este libro pudo empezar a ser conocido. Muchísimas gracias. Doctor, unas entrevistas que tuvimos hace un tiempo atrás, yo recuerdo que hablando sobre cuál iba a ser la posición política de China con respecto al tema de tener un estatus de superpotencia, usted nos decía que hoy China está muy conforme con un papel secundario, vuelca todos sus recursos a desarrollar su economía. Sin embargo, bueno, la dinámica mundial creo que está acelerando este proceso, y hoy China no parece que sea tan fácil que se mantenga al margen. Hace poco el canciller ruso Lavrov dijo que China y Rusia son los garantes de la paz mundial hoy. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Se acabó el tiempo en que China tenía un papel secundario en la política internacional? China se encuentra efectivamente ante un importante dilema, que es el de asumir un mayor protagonismo internacional a partir del poderío económico, militar, científico-tecnológico que se ha construido a lo largo de las últimas 3 décadas, fruto de lo que fue el inicio de la reforma y apertura económica y los logros, el éxito que trajo aparejada esta reforma y apertura económica. Es muy interesante entonces hacer un seguimiento sobre el pensamiento del actual máximo dirigente chino, Xi Jinping, que recordemos que en noviembre del año pasado pasó a ser el secretario general del partido, y a principios de este año se convirtió en el presidente de la República Popular. Yo creo que a partir del análisis
de sus discursos, de las orientaciones que él brinda, vamos a poder cotejar si China decide, digamos, adoptar, abrazar un mayor protagonismo a nivel internacional o seguir un poco a la distancia los hechos, como mencionamos en la anterior entrevista, a la luz de que ellos percibían que todavía no había llegado el momento oportuno. Casualmente, uno de los conceptos más destacables de estos primeros pronunciamientos que está realizando Xi Jinping guarda relación con lo que él llama el sueño chino. Este sueño chino tiene facetas en materia de política interna, en política educativa, en política económica, incluso en protección del medio ambiente. En el ámbito internacional, lo que se ha visto sobre el particular es que él brega por una China que debe ser escuchada en el escenario internacional. Siempre dentro de lo que los chinos llaman ser un país grande, y de allí casualmente el título de mi obra, porque ellos obviamente no adhieren a la idea de ser una potencia o una superpotencia. Incluso en el propio idioma chino, ser una potencia tiene una carga peyorativa, de ahí que difícilmente ellos utilicen ese término y prefieren hablar de un país grande de la comunidad internacional. Ahora, China está aumentando no solo el presupuesto de defensa considerablemente, sino por el tipo de armamento que está desarrollando. ¿Cómo podemos, aprovechando sus conocimientos como analista en materia de defensa, cómo podemos entender la política de China militar? ¿Es defensiva? ¿Está preparándose para una posible agresión? ¿Cómo se va a comportar con mercados que son absolutamente necesarios como los del Medio Oriente, donde los están literalmente borrando del lugar? Así es, a partir del año 2004 ellos en el llamado Libro Blanco de la Defensa de la República Popular China presentaron su nuevo concepto de defensa. El mismo habla de una proyección avanzada de fuerzas con fines defensivos. ¿Esto en qué consiste básicamente? En que ellos son conscientes de que tienen que proteger las líneas de tránsito marítimo para hacer posible que se mantenga el comercio exterior, que es tan vital para el desarrollo de su economía. No solo se protegen estas líneas para que China pueda exportar sus productos al mundo, sino también, y quizás por sobre todo, para que puedan ingresar a China las materias primas, los insumos, todo aquello que necesita la industria china y la población china, porque no nos olvidemos que el rubro alimentos también es central. Es por eso entonces que para proteger las líneas de tránsito marítimo, China está ahora concentrada especialmente en el desarrollo de una marina de aguas profundas y de una fuerza aérea de largo alcance. Este salto cualitativo ha generado interés en centros de estudio occidentales porque obviamente implica mayores gastos en defensa, pero no necesariamente tendría que ser esto visto como una vocación ofensiva o expansionista. Desde ya que a partir de la actual presidencia de Xi Jinping tendremos que seguir de cerca los hechos para poder definir cuál es el rumbo de esta política de defensa. Doctor, cuando estamos hablando del presupuesto militar, China tiene un presupuesto que debe ser 6-7 veces menor al denunciado por Estados Unidos, ¿no? ¿Son comparables los valores? O sea, por el sistema productivo, los costos que tiene cada país, esos 100 y tanto de miles de millones de dólares, ¿son equivalentes en masa a lo que está produciendo Estados Unidos con sus 700.000 millones? Bueno, obviamente que el tamaño de la economía china es menor que la mitad de la economía estadounidense. Por otra parte, otra estadística interesante a la hora de analizar la cuestión presupuestaria es que Estados Unidos obviamente es el principal país que gasta en defensa. Si ustedes luego toman desde el segundo hasta el noveno y suman toda esa cantidad de gasto, recién allí se llega a la cantidad de dólares que gasta Estados Unidos en defensa. Es decir, que obviamente hay una enorme disparidad
de lo que hace Estados Unidos con el resto del mundo. En el caso específico de la República Popular China, hay dos elementos a tener en cuenta para comprender el creciente gasto militar. Por un lado, que en lo que hace a la cantidad de efectivos, es la Fuerza Armada más grande del mundo. Hay alrededor de 2,5 millones de hombres en armas. Y por otra parte, este salto cualitativo que yo mencioné, en el sentido de que para proteger las rutas de tránsito marítimo hay que desarrollar una marina de aguas profundas, una fuerza aérea de largo alcance, esto obviamente también significa gastar más en defensa. Pero la eficiencia del gasto, ¿es comparable, es superior o inferior a Estados Unidos? La productividad de las Fuerzas Armadas chinas, la calidad de lo que está produciendo también. Digamos, del punto de vista de la calidad, no son fuerzas tan avanzadas, tan desarrolladas como las de Estados Unidos y hasta incluso otros países de la propia región asiática como Japón y Corea del Sur. Vamos a volver un poquito al tema del Medio Oriente. China no apoyó las acciones del Occidente con respecto a lo que está pasando en Medio Oriente, pero tampoco se opuso de manera significativa, pese a que afectó sus intereses en Libia, ¿no? ¿Usted hasta cuándo cree que van a llegar? O sea, ¿hasta cuándo van a aguantar sin reaccionar, pese a que está afectando sus intereses? No, ¿cuál es el límite? Exacto. El límite cayó Libia, ahora cae Siria. ¿Hasta dónde puede seguir mirando China hacia el costado? Claro. Hay varios intereses en juego, si lo vemos estrictamente desde el punto de vista de China. Por un lado, lo que es el principio de la intervención en los asuntos internos de otro Estado. Para China esto es un concepto elemental de la política internacional, el cual no debe ser violado por ningún Estado. Pero al mismo tiempo es otra realidad el hecho de que la inestabilidad en Medio Oriente afecta a la economía china por lo que son sus importaciones de petróleo, de gas y de otros insumos industriales. Es por eso que, por un lado, China no quiere avalar una intervención extranjera, básicamente occidental, en un país como Siria, pero por otro lado necesita la estabilidad regional para que su economía no se vea afectada. Obviamente el debate está sobre si la actual situación de inestabilidad necesariamente va a mejorar o agravarse, claro, si es que tiene lugar una intervención occidental. De allí entonces que por ahora China está por sobre todo en siguiendo una política de defensa de los principios del derecho internacional y al mismo tiempo viendo qué es lo que pasa y cómo evoluciona la situación. ¿Y cómo podemos leer ahora el envío de buques chinos? ¿Cuál es el papel? ¿Son observadores solamente o pueden tener algún otro tipo de accionar? Por ejemplo, si tomamos lo acaecido cuando tuvo lugar la crisis en Libia, el envío de embarcaciones chinas, que fue algo, digamos, inédito en la historia, porque ingresaron por el Canal de Suez al mar Mediterráneo, digamos que un despliegue, aunque haya sido una pequeña flotilla china, fue algo que no había sucedido anteriormente, tuvo lugar o tuvo relación con la evacuación de ciudadanos chinos de Libia. Entonces, quizás ahora esta actual maniobra guarde relación con hacer lo propio con los ciudadanos chinos que residen en Siria. Bueno, ahora de todas formas hay una cierta tranquilidad, supuestamente con... Pasa hasta que encuentren otra excusa. Esperemos que no se encuentre otra excusa, pero bueno, está bueno saber cuál sería la posición de China en caso de que hubiese, cómo seguirían avanzando, ¿no? Eso es siempre interesante. Retomando un poco lo que comentaba anteriormente sobre la falta de equipamiento de alta calidad chino. Se está produciendo ahora algo que era hasta hace poco impensado, que
que es una transferencia de alto nivel tecnológico de Rusia hacia China. ¿Cuál es hoy la relación entre estos dos países? ¿Ya podemos hablar de que hay una alianza entre ellos? Ellos básicamente, a partir de lo que es la llamada Organización para la Cooperación y Seguridad de Shanghái, que reúne tanto a la Federación Rusa como a la República Popular China y a la mayor parte de los países del Asia Central, ellos por sobre todo bregan por la constitución de un nuevo orden internacional. Abiertamente ellos no dirigen este foro en contra de un país en particular, pero obviamente del momento que las posiciones de cada uno de estos países es contestataria respecto a lo que hace Estados Unidos y gran parte de Europa Occidental, por lo menos sí podemos reconocer que es un nuevo polo de poder que no acompaña a lo que Occidente o los representantes de Occidente llevan a cabo. Pero yo todavía no me animaría a decir que es una alianza con fines militares dirigida en contra de un país en particular. ¿Podríamos verlo esto como el nacimiento de un nuevo pacto de Varsovia? O sea, un paralelismo con... No precisamente, porque el factor ideológico no sería el elemento de cohesión, sino por sobre todo las realidades de la política práctica. Ellos observan que Estados Unidos, tras el colapso de la Unión Soviética, quedó como el único polo de poder y por lo tanto sacó una ventaja estratégica de esta situación, llevando a cabo acciones, medidas unilaterales, como hemos observado sucedió en Irak, pero también en Afganistán, en Libia y ahora en otros países del Medio Oriente. Por ese motivo es que países como China, Rusia, la propia India, están promoviendo esta constitución de polos, bloques alternativos que en cierta manera traten de promover una visión distinta de lo que es el mundo. Bueno, doctor Malena, realmente es un placer siempre escucharlo, uno aprende muchísimo, indudablemente, y despierta un interés muy grande sobre lo que está ocurriendo en estos países de Asia, en especial Aparte, China. lo que es interesante es ver el pensamiento de China, no lo que decía al principio, no lo que opinan los occidentales de lo que está pensando China. Así es, que yo por eso valoro mucho su invitación. Nosotros en la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador, lo que siempre proponemos los docentes a los alumnos es ese esfuerzo por comprender a Asia mirándola con anteojos asiáticos, porque si tenemos puestos los anteojos occidentales vamos a comparar, vamos a hacer juicios de valor, y acá lo importante es entender qué pasa y por qué pasa lo que pasa. Acá obviamente no buscamos justificar lo que pasa allá, sino que al ponernos los anteojos asiáticos, que esos anteojos significan conocer su cultura, su historia, su política, podamos tener una visión más clara, más integral de lo que sucede allá. Bueno, eso es lo que decimos siempre. Sin dudas, para que uno pueda ponerse en el lugar del otro, tiene que conocer su cultura, tiene que conocer sus costumbres, sus valores. No podemos agarrar un modelo de cualquier país, principalmente tan extremos y tan lejanos como estos, y adaptarlos acá, porque sería imposible. Así que hay que profundizar en eso del conocimiento. Muchísimas gracias por haber venido, un placer. Felicitaciones nuevamente por el premio, como dije antes, muy merecido. Y bueno, seguimos adelante trabajando y seguramente esperamos tenerlo nuevamente acá con nosotros, hablando de temas bien específicos. Sí, seguramente para ver cómo se resuelve esta crisis en Siria, cuáles van a ser los próximos pasos, porque si realmente esto se precipita y el próximo blanco todo indicaría que sería Irán, sería bueno volver a escucharlo para ver cuál va a ser la reacción china ante esto. Encantado, con mucho gusto, les agradezco nuevamente la invitación y también los felicito por cómo está progresando este proyecto de presentar las realidades de Asia a Argentina y a América Latina. Muchísimas gracias.
Bueno, hasta acá llegó el programa de hoy. Realmente un placer escuchar al doctor Jorge Malena, lo hemos tenido en varias oportunidades. Encantados de haber podido presentar en su momento el libro y es un honor recibirlo ahora después de haber recibido este premio en este gigante asiático, como decimos siempre. Bueno, nuevamente gracias y los esperamos la semana que viene con más una edición de Asia en Movimiento.